Damos gracias a Dios por este tiempo. Me gustaría decirles a los niños que es su tiempo de poder ir a las clases. Los monitores os están esperando allí, así que cualquier niño que haya por la sala pues puede salir. Muy bien. Bueno, tengo que ser sincera con vosotros. Este tiempo que acabamos de pasar me ha puesto el corazón a 1000 y ahora estoy como inquieta, pero no como algo negativo, sino expectante de lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Y antes de empezar me gustaría que oráramos por eso. ¿Sí? Padre, en esta mañana nos ponemos delante de ti, Señor, tal cual como somos, con nuestras fortalezas y con nuestras debilidades, Señor, con nuestras inseguridades, con nuestras dudas, con todo lo que somos, Señor, nos ponemos delante de ti. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo, Señor, y en estos días lo recordamos, pero eso es algo evidente en nuestras vidas cada día, Señor. Gracias porque tú eres real y te haces real en nosotros, Señor. Te pedimos que en esta mañana puedas hablarnos a nuestros corazones, que puedas abrir nuestros oídos, Señor, y abrir nuestros ojos para poder recibir tu palabra, Señor. Úsame en esta mañana, quita de mí todo lo que no sea parte de lo que tú quieras decir en esta mañana, lo que tú quieras comunicar a tu iglesia, Señor, y sobre todo que seas tú hablando a cada uno de mis hermanos. Gracias porque sé que tu presencia está en este lugar, en esta mañana, Señor, y tú transformas todas las cosas y tú las haces nuevas, Señor. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, empezamos. Llevamos ya, este es el tercer domingo, ¿verdad? Que estamos hablando acerca de un texto en Isaías que se encuentra en el capítulo 9, versículo 6. Y seguro ya, pues todos los que hemos pasado por aquí hemos hecho referencia a este texto, pero me gustaría igualmente volver a rescatarlo. Y voy a leer del capítulo 9 el versículo 1 y luego pues leer el versículo 6, del cual pues se basa toda la serie de predicaciones de las que estamos pues hablando en este mes. Dice así, ¿estáis conmigo, no? Isaías 9 dice, sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Si has estado con nosotros en los últimos domingos, sabrás que hoy toca Padre eterno, ¿no? Ya hablamos que admirable lo íbamos a dejar para el final y hemos hablado de Jesús en esa faceta como consejero. Hemos hablado de Dios fuerte y hoy pues vengo a compartiros acerca del Padre eterno. Para mí, en esta mañana, pues esta enseñanza que os vengo a compartir ha sido algo como que no era nada nuevo de lo que yo estaba estudiando, pero a medida que estaba estudiando eso, como que un clic en mi mente hizo ¡pum! Como, ¿sabes? Eso que de golpe, wow, descubres algo más que no te habías planteado nunca, o quizás pues has leído muchas veces un texto, pero de golpe un día lo lees y tiene todo su significado y es mucho más profundo de lo que pues hasta el momento hubieras imaginado, ¿no? Entonces, mi deseo es que en esta mañana pues esta palabra que voy a compartiros pues también haga como ese clic o traiga luz
a vuestras vidas. Padre eterno. Para los que hemos nacido en una familia cristiana, seguro que no se os hace raro que a Jesús se le llame Padre eterno, porque sabemos que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, ¿no? Conocemos la Trinidad y la tenemos como interiorizada y entendemos que son tres personas y son una a la vez. O sea, son tres y son una. Y las tres y una son intercambiables, ¿no? O sea, podemos hablar de Dios en esas tres facetas, como podemos referirnos a una de esas tres facetas, ¿verdad? Pero quizás si para ti es la primera vez que escuchas de eso, pues quizás en nuestra cultura entendemos que Jesús es más como hijo de Dios, ¿no? Y Él se presenta como hijo de Dios y quizás te cuesta entender que sea Padre eterno, ¿no? Porque pues como que Jesús es hijo, ¿no? Y cuando me acerqué a este texto, realmente yo pues quise quitar como cosas de mi mente, en plan cosas ya aprendidas, y me hice esta pregunta: ¿por qué Jesús recibe el nombre de Padre? Hubiera sido mucho más sencillo llamarlo el Hijo Eterno, ¿no? Porque si Él se presenta como Hijo de Dios, ¿por qué tendría que ser Padre, no? Y haciéndome pues esta reflexión a mí misma, llegué a un texto que se encuentra en Juan 14, que me gustaría que si tienes tu Biblia ahí, pues me pudieras acompañar. Voy a leer de los versículos 1 hasta el 11. Dice así: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que de mi Padre, quien vive en mí y hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Después de esta lectura, yo me puse en los zapatos de Felipe y pensé: vale, yo sé, Jesús, que tú eres el enviado, que tú eres el Hijo de Dios, entonces muéstrame al Padre. Quiero ver al Padre. Él tenía interiorizado de quién era Jesús, pero no estaba entendiendo que Jesús y Dios Padre que conocían era el mismo, que eran uno. Y claro, a lo largo de toda la historia, pues ellos en ese momento tenían pues esa cultura de saber quién era Dios y lo que había hecho en medio de su pueblo. Pero aún así, y las palabras que Jesús le estaba diciendo de si tú supieras quién yo soy, conocerías al Padre y verías, pues él está pensando: vale, tú nos dices que podemos ver al Padre, muéstrame al Padre. Como que no acababa de entender esa conversación. Era como
Jesús, tú no me estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Yo quiero ver al Padre, muéstramelo y ya pues lo acabaré de entender, ¿no? Y lo que Jesús les estaba queriendo enseñar era eso, que el Padre y el Hijo eran uno. Y entonces Él habla y les dice, yo soy. Yo soy. Este es uno de los 7 yo soy que aparecen en Juan. Y les tiene que mostrar de una manera gráfica que es Él. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús le tiene que decir a Felipe, solo cree que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Yo no sé cuántos de vosotros habéis visto alguna vez a mi hijo, Ezequiel. Pero la mayoría cuando ven a mi hijo dicen, ay, es clavado al Padre. ¿No? Y yo digo, bueno, de mí a lo mejor sacará, pues no sé, el carácter o algo así, ¿no? O sea, para que entendáis lo que le estaba diciendo Jesús, es, en mí tienes que poder ver al Padre porque somos uno, ¿no? Un poco esa analogía que os hago con mi hijo, ¿no? Cuando alguien lo ve, dicen, ay, sí, es clavado al Padre. Sí, es igualito. Pues de esa misma manera, Jesús estaba presentando y estaba diciendo eso, ¿no? Somos uno. Y luego en Juan 17, Jesús hace una oración al Padre y constantemente dice, Señor, Padre, te pido que mis discípulos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y en ese texto es súper bonito porque puedes ver como ellos tienen padre e hijo, tienen esa conversación íntima y puedes ver como sí son uno, como tus pensamientos son mis pensamientos, ¿no? Le está diciendo que lo que yo sé de ti, Padre, ellos lo puedan ver en mí, que me has enviado. Y Jesús se les estaba presentando a sus discípulos como la imagen visible de lo invisible. Jesús llegó a esta tierra y se manifestó en medio de su pueblo de una manera visible. Y lo estaba haciendo de una manera que ellos pudieran entenderlo. Pero aún así les costaba ver eso, ¿no? De que Jesús y el Padre eran uno. Y de aquí que en esta mañana me gustaría que pudiéramos ver eso, que Jesús recibe esa imagen de Padre eterno y se hace visible. Él viene a mostrar algo que para nosotros, para los humanos, para la humanidad, era invisible. Y Jesús también es eterno. Eso es algo que también a mí me costó al principio como vincular esto. Quizás en mi cultura, yo he crecido en una familia cristiana y para mí, pues sí, siempre he entendido la eternidad, ¿no? Jesús también existió desde el principio. Pero quizás para ti, que es la primera vez que escuchas acerca de Jesús y tú tienes esa imagen de un niño nacido, se te hace imposible ver que Jesús también es eterno. Porque enseguida lo asociamos a lo que vemos en la naturaleza, en la biología. Uno existe cuando nace. O bueno, desde que un óvulo es fecundado por un espermatozoide a nivel muy biológico, ¿no? Desde que eres concebido existes. Y ese sería como tu inicio, ¿verdad? Pero Jesús desde el inicio, Él existió. Él siempre fue. Él no era finito, a pesar de nacer como un niño. Y dice Juan 1 que desde el principio Jesús, o el verbo, ese texto en Juan 1 dice que el verbo existía, Jesús existía, estaba con Dios desde el principio y era Dios. Y ahí vemos como la eternidad también está en Jesús. En Colosenses 1:13 hasta el 22 se nos habla de que en Él, hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas. Él es antes de todas las cosas y en Él, todas las cosas permanecen. Entonces vemos cómo este texto nos habla de ese Jesús eterno y creador de todo. O sea, Él desde el inicio también formó parte de la creación de este universo. Él desde el principio también estaba con el Padre.
era uno con el Padre, junto con el Espíritu Santo. Y en Apocalipsis 1:8 nos habla del que es, el que era y el que ha de venir. Por tanto, vemos como el Hijo es tan eterno como lo es el Padre. Y como os decía, Jesús es la imagen visible de un Dios invisible para aquellas personas, ¿no? De las que he sacado este relato, ¿no? Y lo que más me fascina es que no solo es una imagen de un Dios Padre que en el pasado se había manifestado, sino que lo hace de una manera muy entendible. Y me gustaría que pudiéramos ver cada una de estas tres cosas que dice Jesús de yo soy. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quizás para ellos eso pues sería como un, vale, lo dices, pero no estoy entendiendo nada. Pero hoy me gustaría poder profundizar en cada una de estas tres cosas. Él es el camino, la verdad y la vida. Y veréis cómo al final Jesús se hace entender y podremos llegar a entender cómo se presenta como Padre eterno. El primero es el camino. Dice, yo soy el camino. Hace 2 semanas Josu nos compartía de que Jesús se presentó, se presentó como un consejero que caminaba a nuestro lado, ¿no? En ese camino de regreso al Padre. Él venía a ser un guía para nosotros para poder regresar al Padre. Y aquí vemos como Jesús le dice a Tomás, yo soy el camino que buscas. Al principio del texto les está diciendo Jesús a sus discípulos, no os angustiéis, yo estoy preparando un lugar en la casa de mi Padre para que podáis habitar conmigo. Y lo primero que le pregunta Tomás, o que le dice, yo no entiendo cómo se llega hasta ahí. ¿Qué hay que hacer para llegar hasta ahí? Y Jesús le dice a Tomás, yo soy el camino que buscas. Jesús se hizo visible mostrándonos el camino de vuelta al Padre. Y aquí me gustaría parar para que pensáramos en eso. Jesús nació, se dio a conocer y dio su vida en la cruz para reconciliarnos con el Padre. Ellos eran uno, pero nosotros estábamos y estamos en una enemistad con Dios. Nuestro pecado nos separa de Él. Y Jesús vino y dio su vida para acercarnos al Padre, para trazar puentes entre nosotros y el Padre. No éramos merecedores de podernos acercar al Padre. No lo merecíamos para nada, pero Jesús vino a mostrarse y a dar su vida por nosotros para que pudiéramos ver al Padre. Y de ahí que diga, en el texto que os he leído, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesús vino a habitar entre nosotros y en Juan 1:14 dice que se hizo hombre para que pudiéramos experimentar el amor inagotable de Dios y su fidelidad, para que lo pudiéramos vivir, para que lo pudiéramos experimentar. Era algo, no significa que el pueblo no pudiera ver o no pudiera saber que Dios estaba con ellos. Creo que a lo largo de la historia tenemos multitud de ejemplos de cómo Dios se había manifestado al pueblo y ellos podían ver su fidelidad, su amor, pero Jesús necesita dar un pasito más, ¿no? Bueno, no es que lo necesite, pero Él da un paso más para que nosotros podamos entender y experimentar el amor inagotable y su fidelidad a pesar de nuestro rechazo, a pesar de nuestra infidelidad, aún siendo pecadores. Y el precio que Él pagó para que nosotros pudiéramos tener ese camino de regreso al Padre fue muy alto, porque Él pagó con su vida. Y eso para mí es un mensaje que me trae mucha esperanza, pero también me inquieta en el corazón, como decía esta mañana, porque me doy cuenta de que no hay otro Dios que haya hecho algo así por mí,
que haya decidido hacerse visible y entendible a mis ojos, que haya dado su vida para que yo pueda experimentar el amor de Dios, para que yo pueda ver al Padre, para que yo pueda ver a Dios. Y Él habitó entre nosotros y sigue haciéndolo. Y Él hoy está vivo en medio de nosotros. Y a través de Él podemos ver al Padre. Pero para poder caminar ese camino, necesitamos reconocer que no somos capaces por nuestros propios méritos. Quizás el pensar en que Dios está ahí te empodera para caminar, para seguir adelante, pero es que no somos merecedores de caminar ese camino. No tenemos nada que ofrecer. No somos merecedores de eso y no podemos hacer nada para poder caminar ese camino. Pero sí podemos hacer algo también, y es reconocerlo y creer en que Jesús se hizo real, que Él dio su vida, creer en esa cruz, creer en que Él está vivo y aferrarnos a eso, ser dependientes de Él y saber que Él es el único que nos puede llevar de vuelta al Padre, que ya no es por mis méritos, que es Él en mí. Tal como decía el texto que os he leído, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y en Colosenses 1 dice, por medio de Él, refiriéndose a Jesús, Dios reconcilió consigo todas las cosas, por medio de la sangre de Cristo, para presentarnos sin mancha delante de Él. El que yo pueda caminar ese camino y pueda presentarme delante del Padre es porque Jesús dio su vida y con su sangre me limpió. Y Jesús vino a trazar el camino de vuelta al Padre y vino a hacerlo para presentarme a mí y a ti sin mancha delante de Él. Lo segundo que dice este yo soy es que Jesús es la verdad. Jesús se presentó en carne y hueso, como hombre. Se hizo entendible a nuestros ojos y a nuestra limitada razón. Y lo hizo para que no fuera necesaria la presencia de intermediarios. ¿Y por qué digo esto? Dios se había manifestado en el pasado y en ese tiempo en el que os he leído esta historia también lo estaba haciendo, pero se había presentado de 1000 maneras. A lo largo de todo el Antiguo Testamento podemos ver historias en las que Dios se manifestó como una zarza ardiendo, como una nube, con fuego, cuando le dio la ley a Moisés. O sea, Dios se había comunicado con su pueblo de muchas maneras y lo había hecho constantemente. Pero en este momento vemos cómo Jesús se presenta como la verdad. Y cuando Él dice, yo soy la verdad, lo que les está diciendo es, ahora mismo quita de en medio todo lo que has aprendido acerca de mí y mírame a mí. Él se está presentando como un Dios personal. Jesús les está diciendo, aparta todo lo que sabes de mí y pasa tiempo conmigo y conóceme y verás que yo soy la verdad. Y con lo que estoy diciendo no quiero decir que las otras maneras fueran inválidas y que Jesús viniera a decir esto no sirve, no. Jesús, de hecho, Él vino a cumplir toda la ley y Jesús fue el mayor sacrificio de la historia. O sea, Él vino a quitar esas cosas, pero no como algo inválido, porque Él dio su vida para que ya no fuera necesario volver a hacer ningún otro sacrificio para presentarnos delante del Padre, para poder presentar nuestras oraciones, nuestras ofrendas a Dios. Lo que Jesús quería decirles a ellos era, sin intermediarios,
No me busques en una nube, no me busques en el fuego, no me busques en una zarza ardiendo, no me busques presentando una ofrenda en el templo. Mírame, estoy aquí. Yo quiero ser ese Dios personal. Yo soy la verdad, sin intermediarios. Y creo que eso es algo que quizás se nos olvida, se nos pierde, ¿no? De pensar en eso, de que muchas veces pensamos, ay, ¿qué querrá decir el Señor? Y buscamos saber, que no está mal, el consejo de alguien del que tenemos confianza, o buscamos a Dios, bueno, Señor, muéstrame con esto, muéstrame con lo otro, que no está mal. Pero en este texto lo que vemos es que Jesús vino a presentarse de una manera que fuera entendible a nuestros ojos, porque lo que Él quería es que no hubiera interpretaciones de por medio, que tú pudieras ver la verdad, que tú pudieras conocer la verdad, que tú pudieras tener una relación directa con Él. Y nos mostró a ese Dios personal y se hizo entendible a nuestra humanidad. Y lo tercero que vemos es que Jesús se presenta como la vida, el dador de vida eterna. Creo que esta es una de las facetas de Jesús que ha sido como la que más me ha hecho entender ese Dios, ese nombre de Padre Eterno, ¿no? Porque Él vino para darnos vida y darnos una vida eterna. Y en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ese es el mensaje de salvación, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y es que en su muerte y en su resurrección Jesús nos dio vida. Yo no sé cuántos de vosotros habéis podido compartir alguna vez vuestro testimonio o dar testimonio a una persona no creyente. Yo una de las veces que lo hice, le hablé de Jesús a un compañero de trabajo y le dije, sí, porque yo creo en Jesús y Él vino a este mundo y vino a salvarnos y dio su vida en la cruz. Y me dijo, ¿salvarnos de qué? Claro, cuando me hizo esa pregunta, para mí fue como un ¡pah! ¿Sabes eso de que te caes para atrás? ¿Salvarnos de qué? Porque tú a cualquier persona que le preguntes, todo el mundo tiene asumido de que esta vida se termina. Pero nadie es consciente de que después de eso puede haber algo más. Nadie es consciente de que si tú vives en esta tierra y te mueres y no conoces a Dios, lo que va a suceder en ti es que vas a experimentar la muerte eterna. Y claro, cuando a mí me dijo, ¿salvarnos de qué? Ahí me di cuenta de que muchas veces no pensamos en todas esas personas que ni siquiera están entendiendo a qué vino Jesús. Estamos celebrando la Navidad y hay gente que ni siquiera lo entiende. Sí, Jesús vino a salvarnos. ¡Ay, qué bonito! A salvarnos. Y no saben de qué. Y Jesús se está presentando como la vida. Y Él viene a presentarse para ofrecernos una vida eterna. Y ese Padre Eterno, por medio de Jesús, es el que nos adopta como hijos. Él nos ha hecho hijos, nos ha reconciliado con Él. Y Jesús vino a darnos un lugar en la casa de su Padre. Así como leíamos al principio del capítulo 14 de Juan. Jesús está preparando un lugar para cada uno de nosotros, para que tengamos la oportunidad de vivir en su casa por la eternidad. Pero eso solo sucederá si creemos en Él y en su obra en la cruz. Y esta nueva vida que nos ofrece Jesús nos libra de la muerte eterna que os decía. Y no significa que la vida que vivamos aquí en la tierra sea de color de rosa. No significa eso.
Porque también muchas veces nosotros o muchas personas oyen de Jesús y luego dicen, ¿pero para qué? O sea, mi vida tiene problemas igual, no ha cambiado nada, ¿no? Solemos evaluar estas cosas así. O incluso vemos personas no creyentes que tienen una mejor vida que nosotros. Y pensamos, bueno, pues entonces, ¿qué trae Jesús? ¿No? No, la vida que Jesús nos presenta no es una vida de color de rosa. Pero sí dice la palabra que, y lo hemos leído en Isaías esta mañana, al principio, dice que el tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. ¿Eso qué significa? Que el dominio de las tinieblas no prevalecerá. Es decir, vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos de angustia, pero Jesús ha venido para librarnos del dominio de las tinieblas. Es decir, que cuando tú camines ese camino de regreso al Padre y cuando tú camines en este camino de vida eterna que Él nos promete en este día a día, en tu día a día, Él va a estar a tu lado. Y lo va a hacer como un Dios personal, porque Él se ha presentado como ese Dios personal. Y te acompañará y nos acompañará, aun cuando haya tinieblas. Me gustaría terminar recordando que algunas de las cosas que os he compartido en esta mañana. Jesús es la imagen visible de lo invisible. Él es el Padre eterno que se hizo visible y entendible. Él es el camino que nos trae de vuelta al Padre. Él es la verdad mostrándonos a un Dios personal. Y nos da una nueva vida reconciliándonos con Dios para siempre. Quizás mis palabras, pues, hoy las oyes, mañana se pierden. Quizás mis palabras son imperfectas. Yo no sé lo que el Señor ha podido hablar a tu corazón en esta mañana. Pero mi deseo es que ahora podamos dedicar unos minutos a orar. Quizás lo que he compartido para ti no es nada nuevo. Y pues doy gracias a Dios que para ti no sea nada nuevo, porque eso significa que llevas mucho tiempo caminando con el Señor. Pero sí me gustaría que pudieras recordar estas verdades, de que Jesús vino a tu vida para reconciliarte con el Padre, para reconciliarte con Dios, que Jesús vino a tu vida para que pudieras tener una relación personal con Dios, que Jesús vino a tu vida para darte vida eterna. Y si esto es tu situación, así como tú te sientes, pues me gustaría que tu oración fuera hoy de gratitud, que pudieras darle gracias a Dios por haberse hecho entendible, por haberse hecho accesible, por haberse hecho personal en tu vida. Y si en cambio es la primera vez que oyes un mensaje así, quizás tienes tus dudas, quizás no acabas de entender muchas de las cosas que he compartido porque es muy complejo de golpe empezar a escuchar cosas como vida eterna, reconciliación con Dios. Pero si aún así algo el Señor te ha hablado en esta mañana, me gustaría también que pudieras de una manera sencilla acercarte a Dios y decirle, Dios, si tú eres ese Dios que te presentaste por medio de Jesús y tú eres todas estas cosas, te pido que me hagas entender. Y me gustaría concluir orando. Después sentíos con libertad de levantar vuestra voz si queréis o simplemente pues ahí donde estáis orar y vamos a acabar este tiempo. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque enviaste a Jesús, Señor, y Él es nuestro Padre eterno. Gracias porque nos vino a mostrarte a ti en estas facetas, Señor, en este camino de regreso a ti, en la verdad de quien tú eres, sin intermediarios, y también
a darnos vida. Gracias por el regalo de la salvación. Gracias por tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Gracias por tu obra en nosotros, Señor. Gracias por tu gracia, por tu paciencia con nosotros, por tu misericordia, porque aún siendo pecadores y sin merecer este regalo, tú decidiste hacerte entendible a nuestros ojos, nacer en esta tierra, dar tu vida por nosotros para que en tu resurrección podamos experimentar la vida eterna. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén.